Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo con muchísimas informaciones después de un día cargado de rumores, cargados de personas hablando, cargado de muchísimas cosas que no hay nada por concretarse, cosas que ya os hemos contado en el primero de los vídeos del día de hoy, pero que ahora os vamos a completar toda la información, los rumores que están surgiendo y alguna que otra noticia que tendremos al final del vídeo. Es un vídeo muy cargado de información, por lo que te dejo en la descripción completo el índice por si quieres saltarte alguno de los temas que vamos a tratar. Y tenemos que empezar con, por supuesto, lo que más ha dado de qué hablar en este post de Gran Premio de México, que no tiene nada que ver con el fin de semana en México. Tenemos que hablaros de lo que ha ocurrido con el tuit de Albert Fábrega. Albert Fábrega ha dado pie a una multitud de rumores, de personas hablando, de debates y muchísimas informaciones que han ido surgiendo después de unos rumores que supuestamente estarían circulando por el paddock y que podría acabar materializándose. El primero en hacerlo, vamos a contaros toda la historia y el por qué esto ha acabado en que haya personas pensando que Fernando Alonso puede recalar en el equipo Red Bull. El primero en hablar, como os digo, era anoche en horario de México, era el propio Albert Fábrega escribiendo un tuit donde ponía: no me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock. No. Este tuit que ponía Albert Fábrega era contestado por el propio Will Buxton, que es un periodista de la Fórmula 1, y ponía un GIF simplemente contestando a esto, y más adelante volvía a contestar diciendo: buenas noches a todos, me despido con un gran encogimiento de hombros porque quién sabe, Elmo no. Estas dos personas, Albert Fábrega y Will Buxton, eran las personas que más rumores infundían, ¿no? Y que dieron pie a muchísimos debates que hubo anoche, que si podía ser la venta del equipo Aston Martin, que podía ser la retirada de Checo Pérez, si podía llegar a tratarse de Fernando Alonso yendo al equipo Red Bull o la retirada del propio Fernando Alonso, además de muchos otros rumores, como he llegado a escuchar de si Norris recalaría en Red Bull. Una infinidad de cosas que han ocurrido. La realidad es que todo esto eran rumores hasta que esta misma mañana han salido ya algunos periodistas a dar ciertas informaciones. El primero de ellos era Daniel Biali, que lo que comentaba, un periodista por cierto polaco, lo que comentaba es: ¿te gusta el chisme recién molido por las mañanas? Pues supuestamente, según él, este rumor dentro del paddock que estaba surgiendo, que comentaba Albert Fábrega, era que Alonso dejaría el equipo Aston Martin y que cambiaría de dueño. Es decir, que aquí tenemos dos de las cosas que se rumoreaban, por lo menos que Fernando se marcharía del equipo Aston Martin, él nunca ha llegado a comentar que seguiría Red Bull, y que Aston Martin sería vendido, que por cierto, con respecto a que Aston Martin sería vendido, es algo que os contamos en el canal hace unas semanas, pero por si acaso él especificaba en el final de su tweet diciendo: esto es solo un rumor descabellado y pronto veremos si se confirma. Esto es lo que nos comentaba este periodista y ya daba pie a muchísimas rumorología, porque ya empezaba a hablar la gente. Ahora, si ya lo habían especulado sin tener un tuit de un periodista por lo menos, imagínate ya con alguien habiendo dicho que Alonso se marcha del equipo Aston Martin. Pero es que luego llegaba José María Rubio, el periodista español que lleva en la Fórmula 1 desde los años 70, más tiempo incluso que Fernando Alonso, por supuesto, pues salía con un tuit en su cuenta diciendo: el rumor loco es esta foto de Fernando Alonso y Max Verstappen, ambos vestidos de azul, pero con toros sanfermineros. Checo Pérez volviendo a Force India, un vuelco a todo y el reencuentro de Paul y Fer, locuras del paddock. Yo aquí os voy a decir una cosa. Si lo dice José María Rubio, para que os hagáis una idea de quién es esta persona, por si no lo conocéis, José María Rubio es una persona que en noviembre dijo que Aston Martin, las sensaciones que tenían dentro del equipo, cuando todavía no se estaba hablando de esto, era que al principio de por lo menos 2023 iban a estar peleando. Y es lo que dijo. Es la persona que dijo: en Zandvoort van a ir bien porque van a llevar ciertos retoques que se deberían adaptar mucho al circuito. Y por supuesto aceptó. O para que veáis otro tipo de noticias, José María Rubio hace unos meses comentó que DAZN iba a adquirir los derechos en exclusiva de la Fórmula 1 en España y hoy mismo se ha anunciado. Y esto
hay muchísimas novedades, pero lo que quiero decir es que si José María Rubio dice que este es un rumor que hay en el paddock, es que por lo menos es algo que está sonando dentro del paddock. Yo no te estoy diciendo que Alonso vaya a ir a Red Bull, sino que por lo menos sí que es algo que se está debatiendo. Y claro, a partir de aquí, todas redes sociales han empezado a estallar hasta que el punto de que ha necesitado salir Albert Fábrega para especificar que lo que él comentaba no era una noticia buena. Lo que decía en su tuit es: buenos días desde Ciudad de México, solo voy a decir una cosa del rumor que os comentaba ayer, por el tono del texto se entiende que no me gustaría que sucediese. A partir de aquí podéis elucumbrar tanto como queráis o queramos y espero que se quede en un rumor y no sea una noticia. Fin del hilo. Aquí luego ya ha habido mucha gente empezando a decir el hecho de si ya no era posible la llegada de Alonso a Red Bull y demás. Yo simplemente te digo que Albert Fábrega es algo que no quiere que ocurra. No tiene que ver en que sea Alonso yéndose a Red Bull o no. Que yo no creo que vaya a ocurrir. O por lo menos no creo que sea lo que por lo menos Albert Fábrega comenta. Quizá el rumor que Albert Fábrega nos comenta acabe provocando eso. Podría llegar a ser, pero no creo que eso sea lo que Albert Fábrega comenta. Y ya luego, para que veáis más tipos de informaciones, lo que comentaba en este caso Daniel Moxon, que ¿quién es Daniel Moxon? Pues es el periodista senior de Fórmula 1 en The Mirror, un medio británico, decía que había leído muchos rumores sobre Fórmula 1 y, para ser claro, ni Checo Pérez se retira, ni Red Bull lo estaría reemplazando con Fernando Alonso. Esta es toda la historia que ha ido surgiendo en el día de hoy después de estos rumores que soltó Albert Fábrega. Esto es la historia, tal cual. Hemos visto un Albert Fábrega que soltó esos tweets, un rumor que está viendo dentro del paddock que es algo gordo, es algo grande, es algo que si ocurre movería mucho la parrilla, hasta el punto de que vemos a periodistas de la propia Fórmula 1 comentarlo, como era el propio Will Buxton, que vemos cómo empiezan a salir ya ciertos rumores e incluso vienen desde el paddock la rumorología que nos contaba José María Rubio, indicando que se está hablando de la posibilidad de que Alonso recale en Red Bull y cómo ciertos medios por lo menos reculan. ¿A quién te puedes creer? Pues yo aquí te digo que ni a ninguno o a todos, a quien quieras. Quiero decir, no te creas que Alonso va a ir a Red Bull, porque no es nada que por ahora te puedas estar con certeza. Ahora bien, si esto es algo que incluso se había llegado a especular y era mera especulación y se comentaba como tal simplemente pues por las palabras buenas que salían desde Red Bull, como por ejemplo el propio Helmut Marko, que hace unas semanas dijo que Alonso sería la única persona que pondría en un aprieto a Verstappen, o que Horner sabemos desde siempre que es un gran admirador de Alonso, si ya eso era mera especulación, pues ahora te lo puedes llegar a creer un poco más. ¿Eso es el rumor que indica Albert Fábrega? Yo creo que no, y ahora te explico cuál es el rumor que yo creo que dice Albert Fábrega, que tampoco sería que Checo se retire o que Checo se marche de Red Bull. Por cierto, eso lo quiero también dejar claro, es una cosa que puede pasar, pero no creo que sea en lo que se refiere a Albert Fábrega, es a lo que estoy diciendo. Pero estos son todos los rumores. Y, sin lugar a dudas, porque hay gente diciendo no es posible y demás, sin lugar a dudas, yo me creo mucho de José María Rubio, y si dice que eso es algo que está sonando en el paddock, es algo que está sonando en el paddock. ¿Implica que Alonso vaya a ir a Red Bull? Para nada, y yo no creo que acabe recalando en Red Bull, pero es algo que está sonando incluso ahí dentro. Así que esto es todo lo que ha ocurrido, esto es todo lo que ha habido, esta es toda la rumorología que os la quería explicar bien. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión después de lo ocurrido con Albert Fábrega, los tweets que han llegado a poner y toda la rumorología que ha estado habiendo? ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir? Mi opinión es que lo que comenta Albert Fábrega, el rumor que estaría surgiendo dentro del paddock, es la confirmación de una noticia que ya os dimos hace varias semanas. Hace varias semanas os comentábamos que Lawrence Stroll podía estar planteándose vender el equipo de Fórmula 1. Con esta información de Albert Fábrega sería esa confirmación, sería ese acercamiento a llegar a venderlo rotundamente. Por eso sería una noticia que a Albert Fábrega no le gusta, porque la venta de Lawrence Stroll del equipo no es positiva. Sobre todo además, el equipo como tal, la estructura, la gente que hay dentro se mantendría, pero se perdería una parte muy importante que es
casi el dinero infinito que posee Lawrence Stroll para el proyecto, pues eso es lo que se perdería. Es mi opinión con respecto a esta información que está saliendo Albert Fábrega, y para contrastarla, además os puedo comentar que hoy mismo han sido vendidas 250 millones, han sido vendidas acciones en valor de 250 millones de libras por parte de Aston Martin La Honda. ¿Será el fin del equipo Aston Martin como tal, por lo menos dirigido por Lawrence Stroll y llamándose Aston Martin? Pues veremos en los próximos días. En cuanto a esta información que os comento, esto es público, es decir, si se venden acciones es algo que se puede llegar a comprobar, y el que nos lo ponía en redes sociales era este hombre de aquí, Ayrton Bracey, donde nos ponía esta fotografía donde se habla acerca de esa venta de acciones valorada en 250 millones de libras en 2 pagos, como estáis viendo, 2 pagos de 127 millones de libras. Esta es la imagen con mayor calidad, por si queréis poder apreciarla, por si, yo que sé, si sois de gente que también que sabe de acciones y demás, pues podéis apreciarla. Esto es lo que ha estado surgiendo en redes sociales. Más allá de ahí, es mi opinión con respecto a la información de Albert Fábrega. Es lo que os digo también, la venta de Aston Martin puede acabar recalando en todo lo que os comentamos, en que Alonso se marche de Aston Martin, como nos informaba el periodista polaco, y si Alonso se marcha de Aston Martin, la posible llegada a Red Bull, porque realmente si Alonso se marcha de Aston Martin es o retirada o Williams, o hay movimiento en la parrilla porque no hay más asientos libres, ¿no? Eso es lo que podría desencadenar todo esto, pero yo creo que lo primero, lo que comenta Albert Fábrega, es con respecto a esta venta. Ahora os explico por qué no es una buena venta, pero antes de todo esto, incluido también en toda esta rumorología, os quiero decir que personalmente, y esto sabéis que es algo que yo lo llevo hablando mucho tiempo, personalmente, quizá me equivoco y ojalá me equivoque, pero personalmente cada vez creo que Checo está más fuera que dentro del equipo Red Bull. ¿Por qué quiero decir esto? Yo llevo desde que se anunció el regreso de Ricciardo a AlphaTauri hablando de que si hay un equipo que, pese a que tengas contrato, te puede echar, es Red Bull. Eso puede pasar en cualquier equipo de la Fórmula 1. Lo sabe el propio Checo, que lo echaron de Force India, de Racing Point, del equipo que hoy en día es Aston Martin, siendo el mejor equipo que había, el mejor piloto que había pasado por esa estructura en su historia. Le echaron, sin mirar. No tuvieron miramiento, lo echaron porque llegaba Vettel. Sabemos que es algo que puede ocurrir, pero si hay un equipo que puede pasarte más aún, ese es el equipo Red Bull. Y es que lo han demostrado. Lo han demostrado este mismo año echando a Nick de Vries a mitad de temporada teniendo contrato. Es decir, si hay un equipo que te puede pasar, es eso. Eso lo llevo diciendo desde que se anunció Ricciardo la llegada a AlphaTauri, sobre todo porque creía que era una amenaza por parte de Red Bull en el hecho de Ricciardo, como rindiera bien, lo iban a subir, porque además sabemos la devoción que tiene Christian Horner con él y demás. Luego, durante estas últimas semanas, también ha salido información. Se especuló con el hecho de que pudiera llegar a ir Alonso a Red Bull, ¿no? Desde hace ya varias semanas. Pero, sobre todo, lo que se hablaba es que las sensaciones dentro de Red Bull no eran positivas y le estaban dando un ultimátum con que tenía que quedar por lo menos segundo en el Mundial de Pilotos para mantener su asiento. Algo que yo desde el primer momento os he dicho que creo que es la excusa que están buscando, porque como no quede segundo, ya está. Es como inmediato, fuera. Pero si no ocurre eso, pues ya tendrá que buscar otra excusa. Pero mi opinión era que eso ya era una excusa que estaban buscando para tener mayor facilidad de echarle, pese a que Horner y Marco hayan salido a desmentir esta información, es lo que estaba sonando. Es algo que incluso Motorsport Italia confirmó que ya se lo habían dicho al propio Checo Pérez. Y mi opinión después de este Gran Premio de México es más clara y realmente creo que Checo tiene, como digo, un pie más fuera que dentro de Red Bull. ¿Por qué? Por sus palabras, por las propias palabras que os hemos puesto en el primero de los vídeos del día de hoy, que ahora mismo os las pongo, pero quiero que le escuchéis y ya veréis lo que comenta hablando acerca de que acerca de esta carrera, acerca del accidente y acerca de cómo afrontó la salida. Y ya lo vemos, ya vais a escucharle decir no quería otro podio, llevaba 2 años seguidos en el podio, llega a decir incluso hoy era mi oportunidad, quería esa victoria.
mi sensación por cómo lo dice, por la forma de hablar, quizá es también el momento justo por haber sido después del accidente y demás, pero mi sensación es quizá que podría llegar a entender que podía ser la última oportunidad de ganar el Gran Premio de México. Opinión personal, es lo que os estoy diciendo. Creo que eso sí que puede llegar a pasar, que Checo nos siga en Red Bull el próximo año. Os pongo las palabras de Checo y ya opináis vosotros. Checo, lo primero, ¿cómo estás? Nos ha dolido a todos porque el golpe ha sido fuerte, has saltado y cuéntanos cómo lo viste porque Sí, fuiste a por todas. sin duda triste, ¿no? Pero hoy era mi oportunidad. Tuve muy buena arrancada y solo estaba pensando en ganar la carrera, no quería estar en el podio. Llevo 2 años seguidos estando en el podio y la verdad, si te soy sincero, solo pensaba en ganar el día de hoy. Como diera, vi la oportunidad y me lancé por él. Lo que en perspectiva arriesgué, pero si me hubiera salido de la primera curva en primer lugar. También la verdad es que no esperaba que Charles frenara tan tarde, ya que era el coche que iba en medio. Tenía mucho menos margen de maniobra que Max, que iba por dentro, pero sobre todo yo era el que más tarde podía frenar porque yo iba por la parte de afuera. Físicamente entonces estás bien y emocionalmente por la gente, imagino que también consternado por ellos. Sí, me duele mucho, ¿no? Por toda la gente, pero me voy tranquilo a casa porque lo di absolutamente todo y quizás si hubiera terminado hoy en el podio sabiendo que tuve la oportunidad de irme a primero y ganar la carrera. Pero bueno, triste por toda la gente porque les quería dar la victoria como fuera el lugar. Y ya para concluir sobre todo este tema que estamos hablando, os lo he dicho antes, porque creo que la salida de Lawrence Stroll, la venta del equipo Aston Martin, como os hemos explicado, no sería positiva. ¿Por qué no me gustaría que se marche Lawrence Stroll como tal? Muy sencillo, si se marcha Lawrence Stroll, el equipo se vende, la estructura se mantiene. Lawrence Stroll fichó una estructura que era la de Force India. Se mantienen desde entonces la fábrica, el lugar donde está la fábrica, aunque ha sido remodelada, y se mantuvo muchas personas que han ido, algunas de ellas se han marchado, algunas de ellas se han ido a otro puesto, pero siguen en el equipo. Pero si Lawrence Stroll vende el equipo, la estructura es la misma, la estructura en la cual confiamos, en la cual confío, yo creo que esta gente va a ganar. La gente que han fichado, Dan Fallows, Eric Blanding, todo este popurrí de gente que han fichado de Red Bull, de Mercedes y demás, creo que por mucho que se hayan equivocado este año, son muy buenos, hay un talento inmenso y acabarán consiguiendo encontrarse y ganar. Esos se mantienen. La estructura como tal se mantiene. La fábrica nueva que está haciendo Aston Martin, que es la mejor que va a haber en la parrilla en el momento en el que se acabe, se mantendría. Lo que se pierde con la salida de Lawrence Stroll, es decir, con la salida de Lawrence Stroll, la venta del equipo Aston Martin y el cambio, ya sea a Geely, que era lo que se estaba comentando, que son unos accionistas que hay ya, una marca china de coches que son también accionistas ahora mismo del equipo Aston Martin de Fórmula 1, ya sea Aramco, que es el patrocinador principal del equipo de Fórmula 1, y ya hay confirmado que por lo menos el próximo año el equipo se va a llamar Aston Martin Aramco, han quitado a Cognizant para poner Aramco, y se ha hablado acerca de la posibilidad de que Honda adquiera la totalidad del equipo y no sean solo motoristas, sino que regrese el equipo Honda. Sea lo que sea, estas tres estructuras menos Aramco me parece que es malo. Si es Aramco, la verdad que me parece que es indiferente, como se quiera llamar el equipo y demás, porque sería un pozo sin fin de dinero también, al ser la petrolera y demás. Si es cualquiera de las otras dos, y Honda, fíjate que tiene mucho dinero y demás también, pero bueno, cualquiera de los otros dos me parece un paso atrás porque pierdes una cantidad de dinero muy importante. Lawrence Stroll es un pozo sin fondo también de dinero, como podría llegar a ser Aramco, dispone de mucho dinero, ya lo sabemos, y es algo muy positivo porque realmente tu posición en el campeonato te es indiferente. Porque no dependes de eso para obtener el dinero. No eres un Williams que dependes mucho de la posición en la que finalices para tener dinero. No eres Haas, no eres Alfa Romeo, no eres ese tipo de equipos. En el caso de Aston Martin, el dinero, la posición importa porque cuanto menos dinero te tengas que gastar, más dinero sea de lo que has ganado del año pasado, mejor, pero el dinero no es problema. Con la salida de Lawrence Stroll sí que lo empezaría a ser.
Así que es por lo que en el caso de Aston Martin no creo que sea positiva la salida de Lawrence Stroll, la venta del equipo, que es algo que se está comentando. La estructura se mantendría, pero el dueño no, y eso podría llegar a ser bastante perjudicial. Aún así, luego la salida de Aston Martin, la venta podría llegar a ser... ¿Por qué puede llegar a ocurrir que haya una venta de Aston Martin? Bueno, pues porque quizá Lawrence Stroll ve que es el mejor momento para vender, porque no sabes lo que va a pasar el año que viene. Y las acciones subieron mucho del equipo Aston Martin, por supuesto se mantienen desde entonces bastante altas, más que el año pasado. Quizá el año que viene vuelven a bajar porque empeoras. También es un buen momento para vender, pues porque no sabes lo que va a ocurrir ese próximo año, como estoy comentando. Podría llegar a ser que Lance también esté cansado y quieran salir. Hay muchos motivos por los que podría llegar a querer Lawrence Stroll vender, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Os he comentado al principio del vídeo, ya terminamos toda esta rumorología, y os he comentado al principio del vídeo que había un par de noticias que comentaros, van a ser muy breves, son todas con respecto al equipo Ferrari, y finalizamos con este vídeo. La primera de ellas, Carlos Sainz ha hecho balance de lo que ha sido este Gran Premio de México, una carrera donde partía segundo y donde acabó cuarto, pero realmente, si tú lo miras así, sales segundo y acabas cuarto, Leclerc salía primero y acaba tercero, no es positiva. Quizá piensas eso, pero realmente sí que lo ha podido llegar a ser, porque tuvieron una mejor gestión de los neumáticos de lo que ellos mismos pensaban. Lo ha comentado el propio Carlos Sainz, defenderse de Verstappen y de Hamilton era imposible. Demostraron claramente que tenían mucho más ritmo y al final les hubieran acabado pasando, porque además Ferrari necesitaba gestionar mucho más que ellos las temperaturas del coche. Ahora bien, es muy positiva la carrera que tuvieron, fue muy sorprendente, no solo por el ritmo en clasificación, sino porque tuvieron una menor degradación de la esperada, que sabemos que Ferrari es el equipo que peor gestiona los neumáticos de los equipos top. Entonces, con todo eso, consiguieron contener ahí. Es posible que si Norris no hubiera tenido la mala clasificación, les hubiera acabado pasando, pero pudieron quedar por delante tanto de Russell como de Piastri, con teóricamente mejores coches en este circuito, así que acabó siendo una carrera muy positiva. Vamos a poneros ahora mismo las declaraciones de Carlos Sainz, el balance que ha hecho. Carlos, ¿qué tal? Carrera muy activa, con parón, banderas rojas, pasaron tantísimas cosas. Sí, dos salidas muy caóticas, ¿no? Con toques, con muchas cosas que pasaban. Hemos conseguido salvarlas las dos y luego nada, la carrera bastante aburrida por mi parte, no podía tirar en toda la carrera por temperaturas, tenía que ir levantando mucho en las rectas, pero yo creo que tercero y cuarto es lo máximo que podía hacer hoy Ferrari y lo hemos traído a casa, buenos puntos para el campeonato y ya por Brasil. Y aguantando bien a Russell, que venía fuerte, lo he visto todo allí. Parece que la segunda parte de la carrera después de la bandera roja fue muy complicada para todos. Sí, muy complicada, aunque para mí ha sido claramente mejor la segunda parte que la primera, ¿no? En cuanto a ritmo. La primera tenía un neumático medio muy extraño, que ya desde la primera vuelta tenía un poco de graining y he sufrido mucho con el neumático delantero, algo que hay que analizar y ver porque ha sido realmente raro. Y luego con el neumático duro, en cuanto lo he puesto, me he encontrado mejor y ya iba a buen ritmo. Hay una cosa sobre las palabras de Sainz que no os las voy a comentar ahora, sino que lo vamos a comentar más tarde. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar acerca de Charles Leclerc. Charles Leclerc se libró en el Gran Premio de México de una sanción. ¿Qué sanción estuvo investigado? ¿Por qué sanción necesitó ir a declarar a los comisarios? Esto es por el momento en su colisión frente a Checo Pérez. No por la colisión en sí, porque eso al final fue incidente de carrera, los dos pilotos lo han confirmado, sino que porque después de ese momento su alerón delantero se rompió, se partió el end plate delantero y corrió toda la carrera con ese alerón delantero roto. Que aquí el principal problema es que la FIA no desplegó la bandera para que Leclerc necesitase parar, porque es algo que en otras ocasiones, en especial con Kevin Magnussen, le ha ocurrido muchísimo. El año pasado le ocurrió como 5 ocasiones porque se golpeaba en la primera vuelta y necesitaba parar para arreglar el alerón delantero. Eso no lo hizo la FIA en el caso de Leclerc, por lo que Ferrari continuó y luego necesitó ir a declarar debido a, por supuesto, no haber cambiado ese alerón delantero roto, pero fue muy sencillo. Finalmente no la han podido sancionar porque lo que dicen es que no era un peligro para el resto. Al final el end plate delantero no iba descolgado, que era algo que le pasaba a Magnussen en varias ocasiones, sino que se partió rotundamente, entonces el alerón delantero era peor. Tendría menos rendimiento, pero no era peligroso para el resto.
Ese es el motivo por el que Leclerc se ha librado de la sanción, por el hecho de que se partió del todo. Entonces, si quieres parar, paras, porque si no tienes ritmo, pues paras obviamente para arreglarlo, pero no estarías obligado. Ese es el motivo por el que en teoría la FIA, claro, tampoco le habría desplegado esa bandera, ¿no? Pero lo que no entiendo entonces es que vaya a declarar, porque es que para mí está bastante claro. Si eres Leclerc y no te ponen la bandera, no paras. Si no pierdes ritmo, o sea, si pierdes muchísimo ritmo por ese alerón delantero roto, sí. Pero si no, no. Magnussen paraba porque le ponían una bandera que le obligabas a parar o tendría sanción. Leclerc, si no le pones esa bandera, ¿por qué luego le tienes que revisar? Bueno, eso es por parte de Charles Leclerc, que además ha pedido disculpas por el incidente con Checo. Ya os he comentado, los dos han dicho que fue un incidente de carrera y el propio piloto monegasco pues explica un poco su punto de vista, que es que tiene razón, que es que no tenía dónde ir. Al final los dos Red Bull se ponen en paralelo con él. Es una curva donde 3 en paralelo es malo, no suele funcionar, nunca ha funcionado 3 en paralelo, siempre puede haber toques. Por ejemplo, Norris, para evitar un posible toque en la resalida, lo que le pasa es que pierde muchas posiciones. Eso es algo que podría haber hecho Leclerc, pero no estás obligado. Entonces, no estás obligado, al final también es... Quizá puede llegar a ser perjudicial para ti, porque puedes tener el mismo destino que Checo, pero que es lo que digo, no tenía sitio donde ir, es lo que dice. Leclerc incluso explica que entiende que quizá desde el punto de lado de vista de Pérez no veía a Verstappen, y al no ver a Verstappen no ves que Leclerc no puede ir más a la derecha, que puede ser algo que ocurriese, pero es eso, fue un incidente de carrera para los dos, ninguno es culpable. Si alguno tiene que serlo, como muchísimo, quizá un poco más de culpabilidad a Leclerc, pero no es sanción. Luego le abuchearon muchísimo por ese incidente, lo explicó en las declaraciones estas que dan los 3 primeros pilotos y aún así lo explicó un momento más tarde. I have to admit, I expected to see you here at the end of lap 1 after that incident with Checo. Can you just talk to me about it from your side? Yeah, well, first of all, it's obviously a really big shame that it happens with Checo at his home race. On the other hand, looking back at the images, also I had nowhere to go. We all brake at the same point, and then I was trying to stay on the right as close as possible to Max, but Checo, I think, didn't know that Max was there, started to turn in, and then we collided. Then we had quite a bit of damage on the front left of the car. I think we need to check maybe a little bit the suspensions. It didn't felt all right, but on the other hand, it was a surprise to then be able to keep the pace and to have a strong pace from that moment onwards. On the hard, we struggled a bit more as a team, so this we need to look at it. Y para concluir, os había ya avisado de que había unas palabras de Sainz que nos lo dejábamos para el final. No nos lo dejamos para el final para volver a retomar esas palabras de Sainz, sino que es que los dos pilotos lo han hablado y el propio Frédéric Vasseur ha explicado también eso mismo. Los dos pilotos del equipo Ferrari se quejaron después del Gran Premio de México de lo mismo, y es algo que el propio Frédéric Vasseur ya han dicho que tienen que estudiar, y es el hecho de que no entendían por qué con compuestos diferentes van mucho mejor o mucho peor de repente. Depende del momento de la carrera, rinden mejor o peor independientemente del compuesto. En algunas ocasiones les ha pasado, y es lo mismo que dice ahora mismo Frédéric Vasseur, y que los dos propios pilotos se quejaron, diciendo que no entienden por qué con el neumático duro ambos se sentían mucho mejor. No es que tuviera más durabilidad en sí, sino que la gestión era mucho más sencilla en cuanto a temperaturas, en cuanto a degradación, y se sentía mucho mejor el monoplaza con él, y es algo que quieren estudiar, por qué no tienen el mismo nivel de rendimiento con diferentes compuestos. Así lo ha comentado el propio Frédéric Vasseur. Y esto es algo que no es nuevo. Esto es algo que ha ocurrido en muchas ocasiones esta temporada. Esto es algo que se ha repetido en una infinidad de ocasiones, que lo que no entiendo es que sigan dándolo como algo sorprendente, pero bueno, es lo que ocurre. Y para que veáis el nivel al que llega con este sentido, siempre pongo el mismo ejemplo. Nos retomamos a este mismo año en el Gran Premio de España. Estas son las estrategias de todos los pilotos en aquella carrera, y nos vamos a la estrategia que tuvo Charles Leclerc. Vemos aquí cómo con ese neumático duro primero dura 16 vueltas, luego con el blando desde las 16 llega hasta las 41. Echad cuentas, es mucho más largo el stint con neumático blando que el que había hecho con ese neumático duro, por supuesto, pero es que luego pone otro neumático duro que dura pues muchísimo más también que el primer neumático duro. No es solo por la duración, sino es que Leclerc ese neumático duro
lo quita en la vuelta 16, que estamos viendo que es la misma vuelta que por ejemplo Albon con medios, es mucho más tarde que por ejemplo Russell con el primer neumático blando, para que os veáis el nivel, lo quitan porque no se estaba sintiendo cómodo. Con el blando se volvió a sentir cómodo y luego cuando tiene que hacer la segunda parada, él pide medios porque el blando lo había sentido bien, no aguantaba con otro, no tenía otro blando disponible y el duro lo había sentido mal. Entonces pidió medios, no le hicieron caso, pusieron duros, que eso es una radio bastante graciosa que hubo en aquella ocasión de Leclerc diciendo medios, para, y le ponen duros y dice, ¿por qué me habéis puesto duros? Pero bueno, ese es otro tema. Y en ese final de carrera puso los duros y le fue bien. O sea, lo que quiero decir es que para que os fijéis, en una misma carrera el mismo compuesto le va de dos formas distintas. Así que es algo que le lleva pasando a Ferrari toda la temporada, no es novedad, pero es lo que comentan ahora mismo que tienen que estudiar. Así que habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todo lo que hemos hablado, sobre Fernando Alonso, sobre Sergio Pérez, sobre la venta de Aston Martin, sobre lo que me quieras contar, sobre Ferrari, también si quieres hablarme de estos últimos temas. Y ya habiendo dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado, que me imagino que si has llegado hasta este punto lo ha hecho, pues dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el contenido diario que realizamos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.